Hola querida familia, te saluda tu narrador, tu amigo confidente, Neymar. Bienvenido. El día de hoy conoceremos y nos adentraremos en un lugar muy exótico, poco conocido y menos explorado, casi como el océano. Hablo de la selva. Un lugar muy exuberante. Dicen que la selva es una madre muy caprichosa. Te da sombra, agua y vida. Pero cuando quiere, te engulle sin darte cuenta. Los pobladores de Canimara, un caserío entre Riupin y la quebrada de Oncaya, vivían con una verdad tatuada en el alma. Sabían que la selva escucha, sabían que la selva observa. Lo que no sabían era que desde hace mucho tiempo algo más los observaba. Todo comenzó con un sonido, no un rugido, no un chillido, nada que pudiera tener nombre. Era como un respirar, como un jadeo, pero no era humano. Un aire áspero, húmedo, como si inhalaras lodo caliente. Sonaba lejos y cerca al mismo tiempo, como si la selva tuviera gargantas distintas. La primera en mencionarlo fue doña Laurita, quien era considerada la curandera del caserío. Juró que mientras recolectaba hojas de taranganá detrás del cementerio viejo, escuchó ese respirar acompañado entre los árboles. No vio nada, pero el sonido seguía, y cuando por fin echó a correr, sintió, esto lo dijo temblando, que algo corría detrás de ella, pero no tenía pasos, sin peso, era ligero, sin forma. Los jóvenes se burlaron. «Ha sido el viento, mamita», le dijeron. «Jóvenes, el viento no respira». Esa misma noche, 3 pobladores, Germán, Evaristo y Raúl, regresaban de dejar sacos de yuca al bote que bajaba hacia la ciudad. El cielo estaba cerrado, un techo oscuro sin ninguna sola estrella, y el bosque parecía más apretado, pesado, más frío que lo de costumbre. Cuando regresaban a sus hogares, escucharon el mismo sonido. Escucharon un sonido similar, un era húmedo, cercano, insistente. Y de pronto el sonido cayó. Un silencio total. Un silencio tan aplastante que hacía temblar a los pobladores. Evaristo alzó su linterna. No alumbraba más allá de 2 metros. La selva era tan espesa que se bebía la luz. Con voz temblorosa, dijo: «Debe ser un tapir, causa». Aunque él sabía que estaba en un error. Los tapirs no suenan así. Entonces, de repente, el sonido volvió, más fuerte, más rápido. Respiraba como si estuviera emocionado, hambriento. Raúl retrocedió. «Eso no es un animal que yo conozca». Y lo dijo un hombre que había crecido cazando en la misma zona desde niño.
es algo más, algo muy grande. De un momento a otro, corrieron como muchachos asustados. La respiración no venía detrás de ella, venía de costado, venía desde arriba, derecha, izquierda, venía de todos lados. Venía de entre los árboles, siguiéndolos como una sombra pegada. Cada vez que uno tropezaba o miraba hacia el bosque, el sonido se acercaba más y más, como si husmeara sus cuellos, como si saboreara su miedo. Cuando por fin llegaron al caserío, no hablaron, no hicieron ruido, no pudieron dormir. Sus sentidos los mantenían alerta. En ellos nacía esa sensación de estar en peligro y los mantenía alerta. Al día siguiente contaron lo ocurrido. Los ancianos no se rieron. Los ancianos conocían historias que no se contaban a los jóvenes. No caminen de noche, dijo don Melanio. Hay cosas que despiertan cuando hablamos muy fuerte, cosas que han tenido hambre durante muchas décadas. Pero los jóvenes, tercos, como árboles recién sembrados, siguieron burlándose, hasta que un mensaje llegó a sus oídos. Desapareció Feliciano. Era un pescador, hombre serio, no tomaba, no mentía, no inventaba cosas. Esa noche salió a revisar sus trampas que tenía en las orillas de Lupín. Su esposa dijo que esa noche escuchó un aullido extraño antes de amanecer, un sonido casi humano, pero sin palabras. Esa noche Feliciano no volvió. Los pobladores, cuando fueron a buscarlo, encontraron su canoa. Todavía tenía rastros de calor, como si hubiera sido usada hace unos minutos. Pero también, más allá, encontraron un machete clavado en el barro. Pero lo que no encontraron fueron huellas. Ni una sola, ni un solo rastro. Parecía como si su cuerpo se hubiera desvanecido, como si es que del cielo hubiera sido jalado. Siguieron el camino que se adentraba en la selva. Ahí encontraron rastros pesados, profundos, serpenteantes, acompañados de garras, pisadas que se perdían entre la maleza y las hojas. Eran irregulares. Entonces se dieron cuenta, esto tenía una cola grande, mucho más grande que cualquier anaconda. Era de gran tamaño. Y el rastro estaba cerca del pueblo. Los testigos no dijeron nada, solo se miraron entre ellos y suspiraron. Decidieron ocultar esta información para hablarlo con los ancianos del pueblo. Las noches siguientes fueron una tortura. Las familias dormían juntas, casi amontonadas, con velas encendidas hasta que se consumían. La selva cayó por completo. Ya no se escuchaba grillos, ni viento, ni aires, ni monos. Nada, absolutamente nada. Como si los animales hubieran pactado un silencio tan profundo, por miedo. Entonces, una madrugada, todos despertaron al mismo tiempo. Un solo sonido, no muy fuerte, no violento, pero demasiado cerca. Era una sensación de peligro y de alerta total. Era lo que se escuchaba en el vacío. El sonido provenía del borde del caserío, donde la selva se encontraba con la primera casa, la casa de doña Lurita. La gente, entonces aterrada, pero con un impulso de supervivencia, salió con linternas, con machetes, con antorchas, con mucho miedo y sobre todo, la respiración se hizo más lenta,
como si la bestia supiera que estaban escuchando, como si jugara, como si disfrutara de su miedo. «Alumbren pa' ese lado», dijo don Melanio. La luz temblorosa de las linternas cayó sobre los árboles, y los árboles parecían moverse, no porque hubiera viento, sino porque algo enorme estaba detrás de ellos, empujándolo, respirando, acechando. Evaristo, con una voz rota, susurró: Tiene que ser un espíritu. Y entonces sucedió. Entre los árboles se abrió un espacio, un hueco negro, tan profundo que nadie entendió qué estaban viendo. No era un cuerpo, no era un animal, no era una sombra. Entre los troncos se abrió un espacio, un hueco negro, tan profundo que nadie entendió qué estaban viendo. No era un cuerpo, no era un animal, no era una sombra. Era como si la selva hubiese abierto un ojo gigante, hecho de oscuridad pura. Y dentro de esa oscuridad, 2 puntos, 2 círculos húmedos, brillantes, que no reflejaban la luz, sino la devoraba. 2 ojos sin alma, ojos que no parpadeaban. La bestia respiró, lento, profundo, pesado. Los árboles detrás se hundieron hacia adelante, como si algo enorme del tamaño de una casa se hubiera enderezado. Y entonces un grito rompió el silencio. «¡Corran! No lo miren, solo corran». Pero nadie se movió. Se quedaron congelados, atrapados entre el miedo, hipnotizados. Esos ojos no eran de un tigre, no eran de un espíritu, no eran de este mundo. Y entonces un sonido nuevo, una segunda respiración. No era de una bestia, era de alguien detrás de ella, un murmullo humano. «Ayúdenme». Era la voz de Feliciano. La bestia avanzó un poco, solo un poco, solo un movimiento, y luego los árboles se partieron como ramas secas. El suelo tembló. Nadie gritó, nadie pudo. Los ojos negros brillaron un instante y luego desaparecieron en un parpadeo, como si nunca hubieran estado ahí. La respiración se apagó, poco a poco, alejándose, profundizándose, hundiéndose en la espesura del bosque. La voz de Feliciano se escuchó una vez más, quebrada, mojada, sin vida. No debieron llamarla. No debieron. Y cuando se dieron cuenta, empezó a amanecer, los primeros rayos del sol, y se dieron cuenta que la criatura los dejó, no por miedo, sino porque la luz empezaba a emerger. En ese mismo instante, Canimara amaneció silenciosa, pero con un cambio. La línea de los árboles había retrocedido casi 10 metros, como si algo gigante hubiera pasado arrastrándose durante la noche, tragándose parte del bosque. Hasta hoy no se sabe qué era, pero todos en Canimara aprendieron una sola lección. La selva escucha, y cuando escuchas demasiado, contesta. Y lo que responde no siempre es humano. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Coméntame qué te pareció. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte. Y coméntame de dónde eres. Eso me ayuda bastante. Muchas gracias. Hasta la próxima.